Mucho gusto, me llamo David Remache, integrante del grupo 4 de Lógica y Dialéctica Jurídica. El tema que trataré hoy es el problema de la lógica jurídica. Introducción. La lógica jurídica es la ciencia indispensable en los estudios de los pensamientos e ideas jurídicas. Tiene reglas que se emplean en la vida cotidiana de un profesional del derecho, ya sea que desempeñe como fiscal, juez o abogado en libre ejercicio. La lógica nos ayuda para poder analizar, pensar y argumentar de forma correcta. El uso de la lógica en el campo de la aplicación del derecho jurídico constituye un aspecto de la teoría de la interpretación jurídica, en tanto construye en cuestiones de razonamiento jurídico que atraen ciertos problemas. La lógica resulta insuficiente cuando se trata de aplicar a ciertos objetivos e investigación. Por tanto, los métodos, procedimientos y esquemas de razonamiento proporcionados por la lógica jurídica sirven como herramientas para asegurar la coherencia del razonamiento. Desarrollo. Como primer punto hablaremos de las justificaciones y antecedentes para la incorporación de la lógica en el dominio jurídico. La lógica históricamente ha estado deslindada del estudio de la jurisprudencia, debido a que se considera innecesaria, pese a que se aplicaba sin un reconocimiento explícito. En el Imperio Romano, en las normas justinianas, uno de los pilares fundamentales era buscar la armonía y coherencia para la convivencia en la sociedad, pues buscar este equilibrio demanda principios lógicos, solamente que no se ha actualizado tal como tal. De acuerdo a Leibniz, una palabra clave como nexo entre la jurisprudencia y la lógica es la rigurosidad mediante el empleo de las matemáticas, con la incorporación de notaciones simbólicas como las variables proporcionales a los enunciados que podrían ser verdaderos o falsos. Así también es un orden lógico. Una analogía funcional para comprender en que la lógica sirve para poner en orden nuestras ideas, permitiendo distinguir un razonamiento correcto de los incorrectos, mientras que el derecho tiene la misión de poner en orden en las acciones sociales. En resumen, la segunda termina necesitando de la primera para poder aplicar su misión. Como segundo punto tenemos el rigor, precisión, certeza, exigencias, comunes a la lógica y al derecho. Como segundo punto tenemos el rigor, precisión, certeza, exigencias comunes a la lógica y el derecho. Las poderosas razones que motivaron recientes esquemas e intentos de construir razonamientos jurídicos o de aplicar los resultados de las últimas investigaciones de la lógica al campo jurídico. La lógica contemporánea, es decir, simbólica, como antes la llamada lógica tradicional, no pretende proporcionar servicios directos a los juristas prácticos. Sin embargo, su utilidad en el ámbito puede considerarse indirecta en cierto modo. Lógica tradicional. Por su precisión y rigor, la lógica simbólica, por sus usuarios frecuentes, una escuela de pensamiento y discurso impresionantemente acertada, así como la coherencia del argumento, cualidades de los abogados, siempre buscan por los requerimientos específicos de su negocio. Menciona Cosio que en la lógica jurídica son conceptos. Resulta que la ciencia del derecho positivo no trata con las normas jurídicas en tanto normas jurídicas. El derecho positivo trata con el derecho vívido, es el único derecho real y existente. La lógica es el derecho propio. Como tercer punto tenemos las objeciones a la lógica jurídica. De acuerdo a Klug, en su Juris Logic, concibe a la lógica como algo perfecto que evoluciona con el tiempo. Es por ello que no permite su reducción a la lógica clásica. Aunque la lógica ha demostrado la capacidad de servir en el ámbito jurídico, no funciona para todo. En un problema a resolver no existe solo un pensamiento, están además los hechos y variables. Es por ello que se pasó de la reducción a la formalización bivalente. Como cuarto punto tenemos, la lógica jurídica no contradice la filosofía jurídica. Es decir, ni la filosofía puede diluir o reducir a la lógica, ni la lógica puede diluir o reducir a la filosofía. Ambas son indispensables hoy en día para pensar de manera correcta y coherente, además de definir los criterios de certeza y las orientaciones epistemológicas convenientes para la estructura y alcance de la jurisprudencia como ciencia. La filosofía del derecho intenta establecer el contenido real y fundamental de las acciones. Estas van relacionadas al bien del hombre y a la sociedad. En cambio, la lógica del derecho se ocupa de acuerdo a las relaciones mentales de extensión entre diversos conceptos y esquemas. Este limita a una descripción de los proyectos lógicos tal como se realiza en la materia jurídica. Del anterior tema se desprenden las diferencias entre la filosofía del derecho y la lógica jurídica.
En la materia de la lógica jurídica abarca la distinción entre el punto de vista teórico, descriptivo y normativo axiológico. Para ser juristas, la lógica y la filosofía tienen que tener un objeto en común, que es lo jurídico. Cabe mencionar que la lógica se basa en lo jurídico, pero solo en conceptos. En cambio, la filosofía estudia en conceptos como la lógica jurídica, pero también como etimología, epistemología y ontología formal. Además, se desprende también el tema de la lógica jurídica no obstaculiza la atención del estudio del derecho desde otro punto de vista además del lógico. La lógica jurídica no obstaculiza la atención del estudio del derecho. La lógica jurídica es la que se basa en el ámbito de las doctrinas pluralísticas. La dependencia ontológica de la lógica son las que advienen en el campo científico propiamente entendido. De este modo se afirma que la lógica jurídica en general es consciente de sus límites y alcances. Desde un punto de vista sociológico, se opone a la consideración de lo lógico formal del derecho en cuanto ello impide olvidarse de su dimensión real material. Desde un punto de vista psicológico, las corrientes psicológicas se han prohibido en el paso a la lógica jurídica. Se han hallado varios datos psicológicos que reflejan la complejidad anímica del hombre relacionada al individuo, del hombre asociado y del hombre reunido. Desde un punto de vista axiológico, se ha intentado crear una jurisprudencia de ciencia y filosofía jurídica de espalda a los contenidos axiológicos del derecho. Desde un punto de vista historicista, en este apartado se presenta el papel fundamental que es el elemento histórico. Su desempeño es de vital importancia en la actividad jurista. Es natural que siendo las leyes lógicas algo característico por su abstracción en el tiempo, y si bien es cierto que los acontecimientos históricos nos sirven para formar nuevas leyes, por lo cual se fomenta su gran importancia, el derecho no es una realidad que se dé en la naturaleza, sino que es algo determinante que nada ni nadie lo puede mover o cambiar su esencia. Por eso, es una realidad histórica y de vital importancia para la vida. Desde un punto de vista ético, la cual acusa a la lógica jurídica de destruir el elemento cualitativo moral inherente a lo jurídico, y su saber es una de las más graves, donde se desglosa la desvirtuación de la ciencia y la filosofía jurídica. Su función es puramente emotiva, pero provoca sentimientos y así provoca la acción. Cuando se organizan las disputas que se piensan que tienen cuestiones de valor, se debe plantar sobre cuestiones de hecho. Por ello, lo único que hacemos es alabar o condenar según los sentimientos utilizados en el lenguaje emotivo. Gracias. Conclusiones. El objetivo del estudio de la lógica jurídica es el pensamiento jurídico de conceptos y razonamiento jurídico, ya que combina necesariamente los conceptos y razonamientos jurídicos. La lógica jurídica es una herramienta indispensable para los jueces, fiscales y abogados litigantes, pero no es suficiente, ya que la práctica profesional tiene otros elementos de carácter jurídico-social que necesitan ser refinados. Para finalizar, la lógica jurídica se aplica estrictamente en la búsqueda de la verdad y su finalidad es esclarecer los hechos con argumentación a fin de resolver los conflictos de la vida cotidiana.